Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando todos los jueves de 9:30 de la noche. Salimos por nuestro canal de YouTube. Buenos días para cada ustedes. Saludos a todas las iglesias, a todos los ministros, pastores que nos siguen jueves tras jueves. Bendiciones. Hoy comenzamos con un tema que los guardianes, no comenzamos, ya dimos la introducción anteriormente, domingos atrás. Hoy seguimos con la parte introductoria, guardianes de la puerta del templo. Es un tema muy interesante que nos va a ayudar a nosotros a entender misterios, dejados por el apóstol Pablo, misterios dejados por Juan, el teólogo, misterios del Antiguo Testamento. Misterio que tenemos que entender con relación al tabernáculo, el templo. ¿Por qué el tabernáculo y el templo? Cuando nosotros estudiamos que hasta el día de hoy, hasta nuestra fecha, ahorita están los muros, era la parte occidental del templo de Jerusalén, están los muros y están allí los guardianes, los judíos que están orando. Era la misma tradición que tenían años atrás, siglos atrás, lo que iban las mujeres que iban al templo a orar y los que iban a buscar la dirección de Dios o el favor de Dios. Habían etapas, habían siglos que la palabra de Dios escaseaba en cada uno en Israel. Pasaban hasta 400 años que Dios no hablaba ni por profeta, ni hablaba ni por el Urim y Tumim, que era eso, las dos piedras las usaba el sumo sacerdote en el efod, ni tampoco hablaba por sueño. Dios apartaba su voz del pueblo de Israel, no daba dirección. Pero ¿qué hacía el pueblo? El pueblo, algunos remanentes que quedaban, comenzaban a orar y pedían al Señor, clamaban al Señor en la puerta del templo. Eran los guardianes los que estaban esperando la venida del Señor, los que estaban esperando la voz de Dios. Así como en el Antiguo Testamento, así como los antiguos clamaban por Dios en la puerta del templo, clamaban por el tabernáculo, clamaban para reunirse, clamaban para pedir una palabra de parte de Dios o buscar o encontrar o escuchar a Dios en la dirección del pueblo de Israel. Hoy por hoy la iglesia también estamos de la misma manera. Como de la misma manera que tenemos que cuidar, somos guardianes de nuestro templo, somos guardianes, tenemos que orar, tenemos la misma responsabilidad, como le decía al principio. ¿Cuál responsabilidad? Cuando nosotros venimos al templo, venimos a orar, a buscar la dirección de Dios, a estar en sintonía. No solamente las cuatro paredes. Estoy cansado de decir que estas cuatro paredes que nosotros estamos alquilando acá, este recinto, este local, que lo estamos cuidando, no es el templo, el templo somos nosotros. El templo somos cada uno de nosotros. Y lo primero que tenemos que cuidar somos a nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Tenemos que cuidar nuestro templo, que es morada del Espíritu Santo, donde vive el Espíritu Santo de Dios. Así como los antiguos estaban, vamos a ir al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versos 25 al 38, ahí vamos a conseguir dos personajes importantes. ¿Por qué conseguimos dos personajes? ¿Por qué estos dos personajes como Simeón y Ana están registrados como guardianes del templo, como personas que oraban en el templo de Dios? Así como que en el tiempo del sacerdote Elí, en el tiempo del profeta Samuel, Ana, la mamá de Samuel, iba al templo, era una guardiana del templo, iba al templo a orar, a pedirle a Dios por la redención de Israel. Y Ana no sabía que Dios la iba a escoger para traer el hombre que iba a traer una redención, o que iba a traer, iba a abrir la dimensión de la judicatura, o la dimensión se terminaba la judicatura y comenzaba una dimensión del reinado, de la monarquía. Y Ana, pidiendo a Dios, le estaba pidiendo a Samuel. Cuando Ana comienza a pedirle a Samuel, Ana como guardián del templo, como una mujer que iba al templo a orar, que oraba cada vez que llevaba el sacrificio, cada vez que venían las fiestas anuales, Ana acudía al templo para orar pidiéndole a Dios un hijo. Así como vino Samuel, ¿en cuándo se manifiesta Samuel? Cuando trae Ana la oración, el Señor da a Samuel, da el profeta al rey,
al profeta, al sacerdote y al juez, lo da en ese tiempo. Ana, Dios puso una necesidad en Ana, así como Dios puso una necesidad en Ana para que Ana orara, porque Ana estaba siempre orando en el templo. Ella iba al templo a orar, pero la necesidad de Ana estaba dentro de ella. Era la misma necesidad de Dios. Dios estaba buscando un hombre, estaba buscando un siervo que comenzara a enseñar, que comenzara a profetizar, que comenzara a marcar la pauta en el tiempo de Ana, cuando Ana iba a orar al templo. Estaba hablando de Ana, la mamá de Samuel. Pero vamos a hablar de otra Ana, que es Ana que estaba esperando el tiempo de la redención, el tiempo de su Salvador. Ana y un hombre, un anciano llamado Simeón. Ana de 84 años esperando. Simeón ya viejo, estaban esperando porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, le había hablado a ellos que ellos no iban a morir sin antes ver el Redentor, sin antes ver el Salvador. Ellos tenían mucho tiempo orando, mucho tiempo intercediendo. ¿Qué estaban intercediendo? Porque ellos estaban esperando la promesa de Israel, la promesa para Israel. ¿A quién? Al Mesías prometido, al ungido prometido, al Cristo. Ellos estaban esperando. Ahora, Dios le había dado por la obediencia de ellos, por la constancia, la persistencia de ellos, de ahí orar el templo y no desmayar, no importa la edad que tenía, no habían visto nada, pero Dios les dijo: no van a morir sin antes vean a su Salvador. Así como tú tienes muchas promesas que Dios te ha dado. Dios te ha dado promesas, Dios te ha prometido cosas, pero a veces no las has obtenido porque viene para el templo con otra actitud. No asume la actitud para ver las promesas, para buscar a Dios, las bendiciones de Dios, sino que viene con otra actitud. Ahora, cuando tú vienes con otra actitud y no la actitud correcta, no vas a recibir las bendiciones que Dios nos ha prometido, las bendiciones que Dios te ha prometido. Quiere decir con esto que tenemos que venir al templo, tenemos que asumir una actitud de buscar a Dios, una actitud de buscar las bendiciones del Señor. Y cuando yo leo el Evangelio según San Lucas, Lucas registra, Lucas comienza a investigar y él da la tarea, él llega que habían dos personas, dos ancianos que estaban esperando la redención de Israel. Estos dos ancianos que estaban esperando la redención de Israel, dos ancianos que estaban orando, no solamente eran ellos dos, había muchos que estaban orando, muchos que estaban intercediendo, muchos que estaban clamando, pero el Espíritu Santo toma a estos dos como referente que debemos estar siempre constante orando al templo si vamos a buscar la redención. Si tú quieres buscar la redención de Piedra Viva, tienes que venir con otra actitud. Si tú tienes que buscar la redención de tu vida, de tu familia, de tu negocio, tienes que venir con otra actitud. Ana y Simeón tenían una actitud diferente a mucha gente. Por ejemplo, a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas. Vamos a hacer lectura. Lucas capítulo 2 versos 25 a 38. Cuando nosotros encontramos, me hace seña, cuando vas a comenzar la lectura, hazme seña. Cuando nosotros encontramos que Lucas registra esto, a mí me llama la atención. Ahora, ¿por qué en el comienzo del Evangelio se va a presentar el niño? Al niño se va a presentar el octavo día, como estaba acostumbrado a la ley judía, que el que rompía matriz tenía que ser presentado al templo al octavo día del nacimiento. Van a presentar al niño Jesús. Pero el Espíritu Santo le había hablado a Simeón y a Ana que no iban a haber muerte, como ya dije, sin antes conociera al Salvador, al Redentor de Israel, al Redentor de toda la humanidad. A la lectura, por favor. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación,
la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. De ahí, vemos que este hombre, este anciano, Dios concedió una petición. Él tenía una petición personal. Él tenía varias peticiones, pero había un anhelo en el corazón de él personalmente, que él quería ver la salvación. Él quería ver a su Salvador, el Salvador del mundo, el Salvador de Israel. Era una promesa mesiánica. Él sentía por el Espíritu que él estaba viviendo en el tiempo que el Espíritu le iba a hablar, le iba a decir. Estaba viviendo el tiempo que el Mesías iba a ser revelado. Como dice Apocalipsis 21:3, es aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, lo vamos a ver más adelante. Es que el templo de Dios, que el tabernáculo de Dios iba a ser revelado, que Dios iba a revelar a su Hijo, que Dios iba a venir como un niño y se iba a hacer grande, iba a morir por cada uno de nosotros. Él sabía, él está dando la profecía a María. Está hablando de la profecía que le da a María, le está diciendo: una espada va a traspasar tu alma. Era que él iba a morir. Él venía para levantamiento y caída de muchos. ¿Por qué? Porque venía un tiempo de contrariedad en el judaísmo, un tiempo de contrariedad en la religión. Él venía a confrontar la religión. Él venía a implantar el reino de Dios. Él venía a implantar el reino de los cielos. O sea, Dios ya le había revelado a este anciano. No era que este anciano era profeta. Él no era un profeta en el ejercicio, sino que el Espíritu Santo ya le había revelado a este hombre, esperando, aguardando el Salvador, el Mesías Redentor. Por eso es que comienza a hablar, porque ya el Espíritu ya le había revelado a este anciano lo concerniente al futuro, de Israel. Él le dice, él siempre estaba orando, él estaba pidiendo al Señor: Señor, ¿cuál será el futuro de mi pueblo? ¿Cuál va a ser el futuro de la iglesia? ¿Cuál va a ser el futuro del templo? El Señor dice: no te preocupes, que estas 4 paredes, eso va a ser reventada. No ponga tu mirada ni tu principio en las 4 paredes. Yo voy a dar el verdadero templo. Yo voy a mandar al tabernáculo viviente. Yo voy a mandar al hombre, cuando todos los hombres van a vivir por él. Yo voy a mandar el hombre que todos los hombres van a suscitar por él. Yo voy a mandar el hombre que hizo los cielos y la tierra, que hizo el templo. Yo voy a mandar el hombre que inspiró a Salomón a construir este templo. Yo voy a mandar el hombre que le puso en el corazón a Herodes a construir este templo. No te preocupes, yo voy a mandar al superior al templo. Jesús dijo que él era más superior al templo que Salomón o que Herodes había construido. Él era el tabernáculo de Dios con los hombres. Y este hombre, orando fielmente en el templo, dice por el Espíritu, fue movido al templo, a las puertas del templo. Él estaba a la puerta. Cuando llegó María, llegó José y llegó Jesús, el Espíritu Santo dice: mira, este es el niño por el cual tú estabas orando. Este es el niño por el cual yo dije que no vas a morir antes que tú veas. Así, cuando tú te mantienes orando, tú vas a ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida, porque te estás manteniendo orando. El Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo te va a decir: este es
el hombre que te va a ayudar. Este es el hombre que te va a meter la mano. Aquí, este es el día que hice yo para bendecirte. Hasta aquí, hoy te sano. No te sané ayer ni antier. Te voy a sanar hoy, porque este es el día de tu sanidad. Hoy es el día de tu redención. Hoy es el día de tu bendición. Espera en el Señor, así como estaba esperando Simeón. Ya Dios le había hablado a Simeón. Ya Dios le había expresado a Simeón todo. Ya Simeón tenía todos los pormenores que tenían que ver con una relación, con que los años que él estaba orando. La Biblia dice que eran 400 años que escaseaba la palabra de Dios. No había palabra. Y en ese momento cuando aparece el niño, cuando ya el niño aparece, Juan el Bautista, y aparece el niño, ya comienza a haber palabra de Dios. Ya comienza a manifestarse la palabra de Dios. Hermano, ¿por qué? Porque había una promesa. Hay promesa para los guardianes del templo. Hay promesa para los que vienen al templo, a orar. Hay promesa para los que oran a favor del templo. Escúchame, cuando tú oras a favor tuyo, cuando tú oras para ver las promesas de Dios, cuando tú oras para ver las bendiciones de Dios, hay promesa para ti. No vas a morir sin antes sea cumplida todas las promesas que Dios te ha hecho, todas las promesas que Dios te ha hablado. Por eso no tenemos que morir, no tenemos que dejar, no tenemos que desmayar en cuanto a la oración, la intercesión. Tenemos que seguir orando, iglesia. Una de las cosas que nos han llamado a nosotros, que no cumplir las promesas y los propósitos de Dios, es porque hemos fallado allí. Tenemos que tener la confianza. Escúchame, tú puedes estar orando, tú puedes estar viniendo al templo, pero no estás creyendo como al principio. Y Dios lo que quiere es que nosotros comencemos a creer como al principio. Si no, nunca abandonó. Si no, siempre creyó como al principio. ¿Cómo es eso? Que si el día anterior no fue al templo, pero estaba creyendo, él creía, y el Espíritu Santo le había dicho: no vas a morir sin antes ver a Jesús. A Adonai, a tu Señor. No vas a morir, lo vas a ver. No vas a morir sin antes ver a Emmanuel, Dios con nosotros. No vas a morir. Y cuando quiebra el niño, al ver a María y a José y a Pechito, ya él sabía que era el Salvador. ¿Y qué hace? Lo tiene en los brazos. Mira, es cuando así, tú sabes que el papá y la mamá no le van a dar al niño a cualquiera. Cuando tú tenías al Sergito recién nacido, tú no se lo ibas a dar a cualquiera, ¿verdad? Pero nosotros teníamos a José, no se lo íbamos a dar a cualquiera. A ver, ¿dónde está la mamá aquí? Los padres y la mamá. Usted cuando tenía su niño recién nacido, se lo iba a dar a cualquiera que se la trae. No, ¿verdad? Ahora, pregúntate, ¿por qué María y por qué José le entregaron al niño a Simeón? ¿Por qué se lo entregan? Simeón no era cualquier persona. María tenía una conexión con el Espíritu. José tenía una conexión con el Espíritu. Simeón tenía una conexión con el Espíritu. Cuando tú tienes que entregar el niño para presentar en el templo, lo primero que lo bendice. El sumo sacerdote. Aunque el sumo sacerdote tenía que bendecirlo, el sacerdote tenía que bendecirlo. ¿Por qué no lo bendice? Lo bendice el Señor a través de Simeón. Escúchame, hay cosas que tú estás esperando que van a ser bendecidas por ti. Hay bendiciones que Dios te va a dar para que tú las bendigas. Hay cosas que Dios va a poner delante de ti para que tú bendigas, para que tú le eches la bendición. Y esa bendición que tú le vas a dar va a contribuir a esa persona, va a contribuir al templo, va a contribuir a ese carro, va a contribuir a las cosas que vas a bendecir para mejor, para cosas grandes, porque hay cosas que Dios va a poner delante de ti para que tú le bendigas. Lo hizo con Simeón. Simeón estaba orando, siempre estuvo en el templo, y hubo una conexión entre María,
José y Simeón. Al verlo, María, al ver Simeón le hizo así y María le puso el niño en los brazos. Ninguna mamá le va a poner un niño a un extraño. Voy otra vez. Ninguna madre le va a poner, de un padre, de una madre, le va a poner a su hijo a un extraño. No se lo va a poner. Ahora te pregunto, ¿por qué no se lo va a poner? Porque es extraño. Escúchame. Simeón no era un extraño. Simeón se trataba de un anciano que siempre estaba orando. Simeón no era extraño para Dios. Podía ser para María, pero para el niño Dios no. O para Dios. No, vamos a buscar el niño Dios. Suena católico, suena babilónico. Para Dios no. Simeón no era extraño para Dios. Escúchame, así como Simeón no era extraño para Dios, tú tampoco eres extraño para Él. En cualquier momento va a hacer la conexión. En cualquier momento te va a dar la conexión de lo que estás pidiendo. En cualquier momento va a dar la conexión por lo que tú tanto anhelas, tanto amas. Dios lo va a poner en tus manos porque tú no eres extraño para Él. El problema es que Dios no va a poner su bendición en manos de un extraño. Y al verlo María, el viejito así con la sonrisa, y María ve al viejo y le lleva directamente al muchachito. Puede ser que José le diga, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Quiero yo. Y le entrega el niño ¿a quién? Al anciano. Porque Dios, Simeón, no era extraño para Dios. Podía ser para María, podía ser para José, pero para Dios no. Acuérdate que María y José se echaron una perdida de promesar. Después se fueron otra vez cuando empezaron a perseguir al niño. Puede ser que había conexión con Simeón, puede ser que no había conexión, pero Simeón no era un extraño para ellos. Simeón le había dedicado confianza, tanto a María, tanto a José. Confianza, ¿por qué? Porque si no era extraño para Dios, tampoco iba a ser extraño para Él. Ahora, te pregunto, ¿para quién tú eres extraño? ¿O de quién eres extraño? Tú puedes ser extraño para el hombre, pero nunca serás extraño para Dios. Porque cuando tú no eres extraño para Dios, en tal tiempo, en tal momento, en todo tiempo, Dios va a dar tu bendición. Dios va a poner la bendición en tus manos para que tú la bendigas. Dios va a poner la persona anhelada en tus manos, o lo que tú estás esperando, lo que tú estás anhelando. Así como Simeón estaba esperando, estaba anhelando al niño, así Dios lo va a poner en tus manos. Lo que tú anhelas, lo que estás esperando, Dios lo va a poner en tus manos. ¿Por qué? Porque tú no eres extraño para Él. Vamos con Ana. Bien, Ana, lo que dice Ana. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda, y hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Escúchame. A la misma hora, estos dos ancianos, Ana nunca se apartó de él. Después que nunca se apartó antes de ayudar y después de ayudar, nunca se apartó de él. ¿Y qué hacía? Ayunaba allí, oraba. Pudo ver varias ancianas, pudo haber existido varias ancianas que oraban también y ayunaban, pero Ana recibió esa bendición. ¿De qué? Ojo viera al Salvador del mundo
Salvador de Israel. Escúchame. Así como esto, tú no vas a llegar a ser anciano, porque Dios va a hacer en los tiempos. Dios está acelerando los tiempos. Cuando el tabernáculo quiere morir por nosotros, Dios va a acelerar el tiempo. Y lo que le costó a Ana muchos años, a ti te va a costar poco tiempo. Lo que le costó a Señor muchos años para ver, tú lo vas a ver inmediatamente. Pronto lo vas a ver. Pronto vas a ver tu bendición. Pronto vas a ver lo que tú anhelas. Pronto vas a ver lo que cuando estás pidiendo al Señor. Y te digo, por cuanto lo que le está pidiendo a Él lo va a conceder, te lo va a dar, porque tú no eres extraño para Él. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Por lo tanto, Él lo va a hacer. Acelera. Para nosotros hay un aceleramiento. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos Israel, somos la iglesia. Para nosotros hay un aceleramiento. Para nosotros hay una bendición. En ese momento, que toda bendición que tú estás esperando, prepárate, porque pronto la vas a recibir. Toda bendición de Dios va a llegar a tus manos. Toda bendición de Dios va a llegar a tus brazos. Toda bendición de Dios la vas a ver cumplida. Todo sueño y toda bendición lo vas a ver cumplido, siempre y cuando te mantenga para Dios. Esperando esa promesa. Ahora, Dios nos dice en Apocalipsis, capítulo 21, capítulo 21, en el verso 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Desde el tiempo de Adán y Eva en el Génesis, Dios siempre preparó al hombre para que el hombre pudiera tener una relación y una comunicación con él. Dios siempre llevó al hombre para que el hombre no fuera extraño, no fuera un extraño. A veces nos comportamos y actuamos como extraños para Dios. ¿En qué sentido? Que no tomamos las cosas del Señor en serio, no lo estamos tomando en cuenta. ¿En qué sentido? Nos dicen tenemos que congregarnos, no nos congregamos. ¿En qué sentido? Nuestra agenda personal va por encima de la agenda de Dios. ¿En qué sentido? A veces nos comportamos como extraños para Dios. Y Dios no quiere que tú no quiere que tú te comportes o que tú vivas como un extraño para Él. Que en la mañana tú hagas tu devocional. Que el mediodía tú puedas orar, en la noche puedas orar para buscar a Dios, buscar la presencia del Señor. Lo que pasa con nosotros, que nosotros a veces nos comportamos como extraños, porque la fe no es persistente. La fe es persistente, ¿no? La fe tiene que continuar, la fe tiene que siempre estar en nosotros, porque la fe es lo que nos va a llevar a nosotros a una madurez para recibir las bendiciones de Dios. Pero a nosotros no ser persistentes en la fe, a nosotros no seguir en la fe, viene una incertidumbre, y nosotros lo que hacemos, nuestros devocionales, nuestras devociones bajan en nosotros. Primero comenzamos con existencia, comenzamos a hacer nuestros devocionales o nuestros hábitos o nuestras tradiciones de orar y todas esas cosas que tenemos espirituales. Comenzamos nosotros abundantemente y pasamos tiempo en eso, pasamos tiempo con el Señor. Pero llega un momento que nos desanimamos y a entrar un desánimo en nosotros, abandonamos las cosas que estábamos haciendo para Dios. Ese momento del abandono, tú comienzas a ser extraño para Él. Aunque eres hijo, aunque eres una hija, eres extraño porque Él anhela el sitio de reunión donde se reunía contigo. El Espíritu Santo te está esperando allí. El Espíritu Santo está esperando que tú le clames, que tú ores, que tú le busques. Y cuando el Espíritu Santo está esperando eso y tú no estás, pasa una semana, pasa un mes, hasta
6 meses, hasta un año pasa, y tú no vas al sitio donde siempre Él te veía, donde siempre estaba contigo. La Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista. A contristar el Espíritu Santo, ya comenzamos a ser extraños para Él. Ya comenzamos nosotros, ni lo vemos ni le buscamos. Y cuando la Biblia dice, es aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, es que está hablando de que Jesús va a ministrar en nosotros y nosotros ministramos en Él. Él está ministrando a nosotros. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, templo y morada del Espíritu Santo. Con Primera de Corintios, sí, creo que es Primera 3:16. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Si nosotros somos templo y somos morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Quiere decir que Dios está habitando en su tabernáculo. ¿Cuál es el tabernáculo de Dios? Somos nosotros. También nosotros habitamos en el tabernáculo. ¿Cuál es el tabernáculo? Dios, Cristo es el tabernáculo, habitamos en Él. Cuando nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros, nosotros también habitamos en el Espíritu Santo de Dios. Nuestro Espíritu habita en Él. Pues da lectura. Da lectura. Ok, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Anda preparándote. Primera de Pedro, el texto de nosotros, Primera de Pedro capítulo 2, versos 4 y 5. Ese es texto nuestro, texto leo. Primera de Pedro capítulo 2, versos 4 y 5. Ahora, nosotros somos templo. El Espíritu, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. El Espíritu Santo nos anhela. Escúchame, ojo. El Espíritu Santo, ¿qué dice? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Diga, Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios nos anhela a nosotros. Quiere decir que Él nos anhela. El sitio que nosotros tomamos, nuestra habitación, que tomamos o el sitio geográfico, el sitio determinado, que tú determinaste en tu espíritu, en tu mente, en tu alma, para tener una conexión con el Espíritu Santo. Él anhela que tú siempre estés ahí. ¿Cómo digo? Él anhela que siempre. ¿Dónde estaba Ana? En el templo. Las 3 fiestas anuales o 2 fiestas al año o 2 veces, 3 veces, porque vivía lejos. Ana, la mamá de Samuel, iba al templo a orar. Siempre. Y siempre llevaba una petición. ¿Cuál era? Dame hijos. Era una petición. ¿Dios concedió su petición? Sí, porque Ana, la mamá de Samuel, era persistente. Pero Ana, la del templo, también era persistente. ¿Cuál era la petición de Ana, la del templo? Ver al Salvador. Dios le concedió la petición. Ella era persistente en el sitio donde ella le pedía a Dios. Escúchame, si tú eres persistente en el sitio donde te encuentras con el Espíritu Santo de Dios, ten por segura que vas a encontrar la bendición de Dios. Dios va a poner la bendición en sus manos. Dios puso la bendición en las manos de Simeón para que Simeón bendijese a la bendición. Entonces Dios va a poner tu bendición, lo que más tú esperas, tu bendición, y tú vas a bendecir tu bendición. Ojo aquí, paro aquí, y Él va a poner la bendición en tu mano para que tú bendigas tu bendición. Esto para ti. Voy a hablar de mí, no voy a hablar de ti. Yo creo que nadie se quede aquí con él. Yo anhelaba tener un cuadrito así, de aquella columna a esa columna. Y así comenzamos a decir lo que antes teníamos en el Caribe Negro. Sí, vendíamos y yo estaba contento. Y yo anhelaba tener eso. Yo anhelaba construir, alquilar. Y era duro que anhelas algo.
Teníamos programas radiales, nos ganabas 3, 4, 5 personas, hacíamos discipulado para que vinieran a la iglesia, para invitarlos. Muchos iban al hotel, al servicio que cuando nosotros comenzamos, pero otros no lo veíamos más porque llamaban a los pastores y se robaban las ovejas de cabeza. Pregunta, como dice el apóstol Camacho, ¿cómo así? Sí, lo conseguían en los taxis, los que eran taxistas y los que estaban cerca se robaban las ovejitas de cabeza, las que cabeza ganaba por la radio. Entonces, cabeza anhelaba tener 6 por 4 o 8 por 4, anhelaba tener eso, tener una bendición. Pero Dios nos dio, óyeme bien, 12 de marzo. Nos dio allá la costanera, estamos aquí. Yo no puedo maldecir mi bendición. Y muchos de ustedes están maldiciendo su bendición. Hasta que todo el Espíritu Santo que lo diga. ¿Cómo? Porque ustedes anhelaban estar en una iglesia con aire, con confort, tener todo, tener un terreno. Tener una iglesia de punta, un crecimiento de punta, un crecimiento de esto. Pero a veces nuestras actitudes maldicen nuestra bendición. Ahora, ¿por qué? A veces lo hacemos por ignorancia. A veces lo hacemos porque no sabemos, pero ahora tú sabes que Dios te bendijo dándote este lugar, que Dios te bendijo dándote 12 de marzo, que Dios te bendijo dándote allá la costanera. Vamos a estar bendiciendo. En estos días yo le escribía a mis hijos espirituales, a los que están por fuera y a los que están dentro, le escribía y le decía, no, estoy aquí haciendo vida, estoy bendiciendo lo que Dios me dio, estoy trabajando en lo que Dios me dio. Tú pasaste y me conseguiste allá, ¿por qué estabas allá? No me quedaba en la casa. No, mi esposa me decía, ¿por qué no te quedas? No, yo voy a bendecir y voy a orar por lo que Dios me dio. Yo voy a luchar por lo que Dios me dio. ¿Por qué? Porque yo antes anhelaba tener eso, pero ahora no solamente lo anhelo, lo estoy bendiciendo, porque yo tengo que bendecir lo que Dios puso en mis manos. El día que tú no bendigas lo que Dios pone en tus manos, tú lo estás maldiciendo. Si vas a aplaudir, aplaude. Nosotros tenemos que arreglar esto. Nosotros tenemos que meterle la mano a esto. Porque aquí estamos. En el momento que yo llegué aquí, a mí me dio pena. Me dio una pena ajena. ¿Por qué? Porque yo llegué con los dueños de este local. Llegué con los administradores de este local. Cuando llegué aquí, este local lo dejaron feo. Este local lo dejaron horrendo. Y ellos están contentos con nosotros, pero que nosotros le estamos metiendo la mano al local. ¿Por qué? Porque Dios puso una bendición en nosotros. Nosotros no podemos maldecir lo que Dios puso en nuestras manos. Simeón no maldijo el niño, Simeón bendijo el niño. El niño para Simeón era una bendición y Simeón tuvo que bendecir al niño. Ana, el niño para Ana era una bendición. ¿Por qué? Porque Dios estaba cumpliendo en Ana el sueño de Ana. Escúchame, el día que Dios cumpla tu sueño, el día que Dios te dé la esposa, el día que Dios te dé tus hijos, el día que Dios te dé el carro, el día que Dios te dé la moto, el día que Dios te dé la bicicleta o la patineta, bendice ese carro, bendice a la esposa, bendice a los hijos, bendice el local, bendice tu casa, bendice lo que Dios te ha dado. Tenemos que cuidar lo que Dios puso en nuestras manos. Tenemos que bendecir lo que Dios puso en nosotros. Yo anhelaba tener eso. Entonces ahora, vean ustedes, ojo aquí, y nos dieron ganas esta mañana, ¿verdad? Cansado. Nos dieron ganas esta mañana que no en la casa. Pero no, nosotros teníamos que venir por acá. ¿Por qué? Preguntan, ¿por qué, apóstol? Porque yo tengo que bendecir lo que Dios puso en mis manos. Y Dios lo puso a usted, a su familia, en manos de los apóstoles. Dios los puso a ustedes en nuestras manos. Yo tenía que traer una palabra de bendición hoy. Yo tenía que bendecir a la iglesia. Yo tengo que bendecir a la iglesia que Dios me dio para bendición. Dios me dio, Dios puso a ustedes en mis manos, en las manos de los, pasa para acá, no a mí, pasa para acá, 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 pasa para acá. Ustedes en las manos nuestras
Es una bendición. Ustedes son bendiciones en nuestras manos. Cada uno de ustedes. Satanás te puede poner cosas en tu corazón. Pon la mano así. Satanás te puede poner cosas en tu corazón. Lo que te ponga Satanás en tu corazón. Pero tú eres una bendición para nosotros. Tus hijos son una bendición para nosotros. Tu familia es una bendición para nosotros. Tu carro, tu casa es una bendición para nosotros. Tú eres bendición para nosotros. Nosotros teníamos que venir. ¿Sabes por qué? Pregúntame. Porque yo tenía que bendecir hoy la bendición que Dios puso en mis manos, y la bendición que Dios puso en mis manos es Piedra Viva, es la iglesia Piedra Viva, es la congregación Piedra Viva, son todos ustedes. ¿Verdad? Dale, aplaudo al Señor. ¿Verdad que si nosotros nos quedábamos, verdad que ustedes lo iban a entender? Seguro. Eso es una bendición. Oye, mira, los apóstoles están cansados. Yo ayer fui para los muchachos, me invitaron para allá, para su casa. Fui para allá y iba cansado, ya reventado. Y le llegué allá así. Y lo que tuvimos fue, bueno, el apóstol Camacho nos echó palo a todo, ¿no? Hermano, y hoy estamos aquí. Y los que no vinieron se perdieron esta bendición. ¿Por qué? Porque Dios te dice, ahora le toca a ustedes, este fue un acto profético, levántate. Estoy siendo dirigido por el Espíritu hoy. Pon tu mano así como para recibir algo. Como Simeón recibiendo al niño. Pon tu mano allí. Pon tu mano allí. Que voy a soltar una palabra. No voy a decretar, voy a hacer un decreto apostólico y profético hoy. Así como Simeón estaba esperando la salvación a Dios cuando María puso a Jesús en los brazos de Simeón, así vendrá tu bendición siempre, va a venir siempre, va a llegar. Tu bendición llega hoy, tu bendición va a llegar esta semana, llegará este mes. Espera tu bendición porque Dios te la va a dar. Y cuando Dios ponga tu bendición en tus manos, en tus brazos, bendice tu bendición. Tienes que bendecir tu bendición. Tú no puedes maldecir tu bendición. Por eso tenemos que hablar bien para nuestros hijos. No podemos maldecir a nuestros hijos. No podemos decir que a nuestros hijos no les vaya mal. No podemos decir que a nuestros hijos le esto o lo otro porque no te obedece. Tenemos que bendecir a nuestros hijos. Tenemos que bendecir a nuestras hijas. Tenemos que bendecir a nuestros discípulos. Tenemos que bendecir a nuestras ovejas. Tenemos que bendecir a nuestros líderes. Tenemos que bendecir a nuestros pastores. Porque ellos son una bendición para nosotros. No podemos maldecir la bendición que Dios puso en nosotros. Si nosotros no podemos maldecir, pueden sentarse. Siéntate. Ponme allí. Génesis capítulo 9. Cuando Noé se emborracha y Cam ve la desnudez de Noé. Los hijos de Noé eran una maldición o una bendición. Una bendición. La actitud de Cam maldice a Noé. Habló mal del papá. ¿Por qué? Porque el papá sembró uvas, cultivó una viña, hizo un vino. Después estaba alegre. El corazón de Noé estaba alegre. ¿Por qué? Porque estaba comenzando un nuevo mundo. Estaba comenzando una nueva vida. 150 días en el arca. 40 días de diluvio. 150 días más 90. Vamos a ver. ¿Sí? 40 días de diluvio más 110 días para salir. 150 días. Él pone la viña, el tiempo de poner la viña, porque no tenía vino, él prepara un vino, el tiempo de fermentarse el vino, prepara el vino,
y a preparar el vino, él se emborracha. Él no estaba afuera, estaba en su tienda. El niño va por allí echando broma, el niño, el joven o el adulto, no sé, va echando broma y ve el padre en la carpa, en la tienda, desnudo. Y va, se lo dice a sus hermanos y se burla del papá. ¿Lo tú conseguiste? Y ve lo que le dice el papá, lee. No. Cuando lo maldice. Del 18, cuando lo maldice. Cuando maldice Noé, maldice a Can y bendice a Jafé y a Seth. 24 y a Seth. 24 sí. Cuando lo maldice. Lean allí. Pon allí, Francia. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será de tus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. ¿Por qué maldice al nieto y no al hijo? ¿Por qué maldice al nieto y no al hijo? Vamos a repetir, ¿por qué maldice al nieto y no al hijo? Porque no podía maldecir al hijo, porque ya Dios había bendecido al hijo. Capítulo 1, 9:1. 9:1. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ajá, vamos a pararnos aquí en la bendición, ¿sí? ¿Por qué bendijo? O sea, Noé maldice al nieto y no maldice el hijo. ¿Quién fue el que cometió el error? ¿El nieto o el papá? El papá. Pero los errores del padre los pagan los hijos, ¿sí? Entonces, como el error de Can lo está pagando Canaán, y es que vienen los cananeos de Canaán, vienen los cananeos, ya el papá Can estaba bendecido. Él no podía maldecir lo que Dios bendijo. Voy a repetir. El hombre no puede maldecir lo que Dios ha bendecido. El único que se puede maldecir es aquel que es bendecido por Dios. Pero si Dios te bendijo, Dios te bendijo. Ahora, ¿cómo es eso, apóstol? Que tú, siendo bendecido, tú mismo te maldices. Hablas mal de ti, actúas mal. Si tú hablas mal de ti mismo, hablando Dios bien de ti, si tú actúas mal en la vida, diciéndote Dios que tienes que actuar bien, el que se está maldiciendo eres tú. El caso, me paro aquí en la bendición. Números, cuando Balac le dice a Balaam, ayúdame Noemí, cuando Balac le dice a Balaam, maldice al pueblo de Israel. Yo lo voy a buscar. Números, creo que es Números 22. Vamos. Ayúdame ahí, Noemí, buscándolo porque necesito ir rápido. Cuando Balac, Números, Número 22, el 9, busca el 9 por ahí, dice Sergio, ayúdame rapidito. Estamos buscando, porque estamos parados. Esos textos yo no los tenía en la agenda, ¿vieron? Sino que está surgiendo por el Espíritu. 22, 24. No. 31. Ya. Ya lo tengo aquí, lo que pasa es que hay mucho que tengo rayado acá.
Busca el texto que dice, una sola cosa, dice Balaam, una sola cosa tengo que decir. Tengo que bendecir y no voy a maldecir. Dice Balaam. Voy a seguir predicando y ustedes me lo buscan por ahí. Ok, lee 23:13 y después los demás me lo siguen buscando. 23:13. Ahí echa la primera maldición. Escúchame. Balaam le dice a Balac, una sola cosa tengo en mis labios: bendecir, bendecir y no maldecir. Así es el texto. Una sola cosa. Ahora, ¿por qué? Porque Balaam, no, el profeta hechicero, el profeta mercenario, no podía maldecir al pueblo de Israel. Pero ya por el 25, en el capítulo 25, el 26, él da la clave de cómo el pueblo de Israel podía ser maldecido, podía entrar en maldición, es la palabra. 26:13, léalo. Léalo. ¿Lo conseguiste? Lee, por favor, léame eso. Esa, y dijo: Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Él lo puso en los 4 costados, los 4 puntos. Desde el 22 hasta el 24, 25. Tú lo vas a ver que lo puso en todas partes. ¿Ok? Para que maldijese al pueblo de Israel. Pero no lo podía maldecir. Pregunto, ¿por qué no lo podía maldecir? El profeta fue comprado con oro, con dinero. Primero no iba a ir, e insistió, entró en su corazón. Dios lo dijo, anda para ver qué es lo que va a hacer, y Dios probándolo. El profeta va para allá. El profeta va. Cuando llega, maldícelo. El profeta no lo puede maldecir, sino que lo bendice. Balac, que él es rey, le dice, te estoy pagando para que no maldiga, tampoco lo bendiga. Te estoy pagando para que lo maldiga, tampoco lo bendiga. Pero Balaam decía, no lo puedo maldecir, pero una cosa ha puesto Dios en mi boca, es bendición, bendición y más bendición. ¿Lo conseguiste? Entonces, cuando Dios le dice, cuando el profeta le dice al rey que no podía maldecir al pueblo, porque una sola cosa tenía que salir de sus labios, que era bendecir, bendecir y bendecir, y no maldecir. El profeta le estaba diciendo al rey, ojo acá, el profeta le estaba diciendo al rey que él no podía maldecir a lo que ya Dios bendijo. Así, mira, nadie te puede maldecir. Nadie, aunque hable mal de ti, nadie te puede maldecir si tú eres un bendecido de Dios. Si tú eres un bendecido de Jehová, tú eres un bendecido de Dios. Tú eres un bendecido de Jehová. Nadie, tú eres una bendecida, eres un bendecido. Nadie te puede maldecir. ¿Por qué? Porque el único que se puede maldecir eres tú mismo, aceptando las maldiciones de los demás, aceptando de lo que los demás hablan de ti, aceptando de lo que los demás digan de ti. No vas a llegar. Mira, muchos me maldijeron en el pasado, que yo no iba a llegar a ninguna parte, que yo no iba a llegar donde iba a llegar. Ese no va a llegar, ese habla mal, ese es medio malandro, ese hace esto y hace lo otro, echándome cosas que yo no estaba haciendo. Porque una vez que yo me convertí ya y para siempre. Pero yo seguía, yo no podía hacer caso a lo que ellos estaban diciendo. El día que yo hiciera caso a lo que ellos estaban diciendo, la maldición de ellos iba a llegar a mi vida. Escúchame, nadie te puede maldecir si tú te mantienes en pie delante de Dios. Si tú te mantienes en pie de la bendición que Dios te dio. Si Dios te habló, Dios te bendice. Si Dios te habló, Dios te está bendiciendo. Si Dios te dijo anda, haz. Si Dios te dijo te llamé, te estoy llamando
llamando, te estoy dando esto, es porque Él ya te bendijo. Y si Él te bendijo, nadie va a entorpecer los planes de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque Él una vez los trazó. Y si Él los trazó y hizo para que tú comiences a caminar en buenas obras, Él trazó las obras donde tú tienes que caminar. Y tú tienes que caminar en las obras que Dios ya trazó. Ahora, cuando tú te atrasas, es porque tú comienzas a escuchar las maldiciones que te están lanzando. Y tú no puedes detenerte en las maldiciones que te lance. Tú tienes que avanzar en las bendiciones de Dios. Por eso no alcanzamos bendición. ¿Por qué no alcanzamos las bendiciones? Porque estamos detenidos en las maldiciones que el hombre está lanzando, que el hombre está diciendo, que el diablo está usando a 4 locos para que te maldiga. No hay maldición sobre aquellos que ya Dios bendijo. Sobre aquellos que ya Dios bendijo, no cala maldición. Y este profeta loco agarró y le dijo al rey: bueno, ¿cuál es la forma que tú puedes maldecir a este pueblo? Y este profeta loco le dio en el clavo, le dio la técnica a este rey. Pregúntame, ¿cuál fue? Le dijo: tú tienes mujeres hermosas. Esto está por el 26, 25. Tú tienes mujeres hermosas allí. Acerca tus mujeres al pueblo y ellos se van a llegar a tus mujeres, y esa es la forma que Dios va a maldecir a ese pueblo. Pregunto, no eran los textos que estaban allí, pero Dios, el Espíritu Santo me está diciendo: métate por la bendición. Pregunto, ¿por qué Balaán no pudo cumplir el deseo del corazón del rey? Balac no pudo cumplir. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba viviendo en santidad y era un pueblo que tenía un decreto de bendición. Era un pueblo que tenía un decreto de bendición y no de maldición. Y él, por más que sea, no lo podía maldecir. Ahora, él da la clave. El único pueblo que podía ser maldecido en sus actuaciones contrarias a Dios era el pueblo de Israel. Ellos actuaron contrario ¿a quién? A Dios. ¿En qué sentido? Ellos mancillaron, contaminaron el campamento que estaba consagrado, que estaba santificado, que estaba purificado por Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu Santo. Mientras que nosotros nos mantengamos en obediencia y en santidad para Dios, nadie, ni el diablo, nadie nos podrá maldecir. ¿Entiende esto? El diablo te puede meter incertidumbre, te puede meter duda, te puede meter aquí miedo. Pero mantente en esto. Nadie podrá maldecirte. Mientras tanto tú te mantengas en la línea de batalla, en la línea de fuego, en la oración, en el ayuno, como se mantuvo Ana en el templo. Vendrán por un camino y por 7 caminos va a huir. Nadie te podrá tocar. Nadie te va a hacer frente. Eso se lo dijo Dios a Josué. Nadie te va a tocar, nadie te va a hacer frente. Como yo estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Como Dios estuvo con Jesús, también va a estar contigo. Más, Jesús está dentro de ti. ¿Quién te va a tocar si el Espíritu Santo está dentro de ti? ¿Quién te va a maldecir si el Espíritu Santo está dentro de ti? 23, 20. El que dice una cosa me puso en mi boca que voy a bendecir. Ajá, esa. 23:20. Copian el 23:20. Sí, aleluya. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla.
Él recibió una orden de qué? Escúchame, es una orden para esta iglesia. La orden que tenemos es bendecir. Tenemos que dar bendición. No podemos revocar esa orden de Dios. No podemos estar hablando mal hacia la gente, hacia nuestro prójimo, menos hacia nuestro hermano. Vamos a bendecir a nuestro hermano. Vamos a orar por nuestros hermanos. La orden que tenemos es bendecir y no maldecir. Consigue el otro. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se maldijo el pueblo? Pregunta apóstol. Entonces, ¿cómo se maldijo ese pueblo? Porque el pueblo se maldijo. Porque el pueblo quebrantó la ley de Dios, las normas de conducta, las normas de vivencia dentro del tabernáculo, dentro del campamento. ¿Qué pasó? No, también dentro del tabernáculo. Ensuciaron su tabernáculo, quebrantando una ley, acostándose con las mujeres extranjeras de Moab. ¿Y qué pasó? Cuando ellos se acostaron, hasta trajeron las damas, para no decir otra palabra, las damas para su carpa. Y hubo uno que traspasó a una dama con el otro, haciendo el acto en su tienda. Llegó con la lanza y traspasó a los dos. Sácalo del campamento. Y Dios tuvo que parar eso, limpiar al pueblo. El pueblo no avanzó, el pueblo se detuvo. ¿Por qué el pueblo no avanzó? ¿Por qué el pueblo se detuvo? Porque entró el anatema, entró la maldición dentro del campamento. El campamento para ellos era sagrado. Ellos tenían el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo y el campamento era sagrado. Ya ellos habían armado el tabernáculo. Ellos iban al tabernáculo a adorar y las ofrendas. Era un pueblo santo. El tabernáculo estaba en el medio. Ellos estaban orando. Ellos estaban buscando la dirección de Dios. Pero ¿qué pasó? Algunos de ellos codiciaron, algunos de ellos por la concupiscencia. Y el hombre sacó la más hermosa. Hizo el certamen de mis universos, no, mi Moab. Las moabitas comenzaron a desfilarse en el campamento de los israelitas. Y ellos inmediatamente se atraparon por los ojos y ellos mismos tomaron la decisión para que viniera la maldición para el pueblo. Ahora, ¿quién se maldijo? El profeta. ¿Quién fue quien se maldijo? Ellos mismos. El profeta no pudo más. Aunque el profeta Balaam, Dios le dio a Balaam el medio para que el pueblo pudiera tomar una decisión, para que ellos mismos cayeran en la maldición. Pero el que tomó la decisión fueron los varones. Los hombres con la concupiscencia, con las ganas de hacer sexo. Eran hombres casados, ojo acá, eran hombres casados, con las ganas de sexo, con las ganas de eso, esto, contaminaron el campamento. Fueron por su propia concupiscencia. ¿Qué puede ser aquí? A veces tú contaminas el templo, contamina tu templo por tu propia concupiscencia. Tú eres bendecido, tú estás bendecida por Dios. No contamine tu templo, no contamine tu templo por tu propia concupiscencia. No tomes decisiones en la vida que mañana te vaya a lamentar y que mañana no vaya a continuar. ¿Qué tiempo me queda? Ya estoy listo. Vermo, me pasé. Bueno, le damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor. Vamos a dejarlo para la próxima semana. Vamos a dejarlo para la próxima semana. Vamos a continuar. Estamos, esta serie está buena. Se nos metió la bendición dentro del tabernáculo. Estamos hablando del tabernáculo, estamos hablando nosotros como tabernáculo y morada del Espíritu Santo. Se mete la bendición. Así que despedimos a todos, los que despedimos. Para el próximo jueves salimos nuevamente y el domingo estamos nosotros continuando con esta serie. ¿Van a venir o se van a quedar? Despedimos. Bendiciones.